especialización de nutrición animal de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, participa también como tribunal de tesis de posgrado, distintas carreras, ha dictado más de 28 cursos de posgrado como disertante, cursos de grado también, disertaciones, bueno, no solo en Argentina, sino en otros países. Su carrera también de investigador, ha participado de numerosos congresos, eventos científicos como organizador, publicaciones en revistas científicas, 4 libros, aquellos que le interesen comprar los libros, hace un poco de publicidad también. El último libro es Nutrición Mineral y Vitamínica de Bovinos, bueno, fue lanzado en el año 2019, pero anterior tiene Fisiología Digestiva y Metabólica de Rumiantes, en 2 ediciones, y otro de Nutrición también mineral. Bueno, como pueden, y sigue, o sea, el currículum, director del Laboratorio de Nutrición Animal y Fisiología Reproductiva, etcétera. La verdad que es un gusto para nosotros, Guillermo, y en lo personal particular también, no solo por la calidad profesional que tenés, sino por la calidad humana, que tuve oportunidad de charlar en varias ocasiones. Así que bueno, de parte de toda la cátedra de nutrición, bienvenido a todos los que se han conectado, que ya somos más de 36, ya estamos conectados, muy bien, venimos bien, estamos contentos también con eso. Bueno, no sé si Patricio Silva quiere comentar algo, si no, Guillermo, adelante con la presentación. Dale. Por supuesto, sí, agradecerte, Guillermo, y a todos los que están presentes. No, simplemente hacer alguna aclaración de, bueno, apagar las cámaras y demás, y si, como vos dijiste, Guillermo, que no tenés problema en que te interrumpan, por ahí en el chat, si quieren ir haciendo las preguntas, podemos ir coordinando más o menos eso, no sé si les parece. Perfecto. Si no, bueno, después será al final o como quieran, pero si vos no tenés inconvenientes, podrían ir haciendo las preguntas y nosotros... Sí. También, Guillermo, agradecerte y también agradecer a aquellos que son de otros países, ¿no es cierto? Bienvenido. Así que bueno, esperamos la disertación. Dale. Muchas gracias por la invitación, como siempre cuenten con eso. Para los que no se pudieron enganchar y les gusta la charla, después va a quedar grabada, así que la pueden recuperar. La verdad que yo voy a empezar a compartir, confírmenme si lo... Sí, ahí está compartiendo, perfecto. Bien, entonces el objetivo de esta semana en particular era meternos ahí. Con respecto a mi currículum, la verdad que me quedé con las ganas hice la carrera de grado y me quedé con las ganas de volver al campo, así que desarrollé una especialidad para volver, esa es la realidad. Por eso en realidad lo que más me gusta es enterarme de las cuestiones de campo y como especialidad desarrollé la nutrición vitamínica y mineral en bovinos. La verdad que esencialmente lo que resume ese currículum también es que yo soy docente y eso quiere decir que me gustaría dejar alguna idea clara o un mensaje claro de lo que es mi especialidad. La nutrición vitamínica y mineral suele ser un tema tabú tanto en facultades veterinarias como de agronomía como de zootecnia. Y la verdad es que para colmo, digamos, no sé si es bueno o es malo, pero lo que se enseñaba era muy complejo. Pero para colmo estaba mal, pero estaba todo mal. Así que al menos lo que yo recogí, por eso me tomé un trabajo muy grande de mucho tiempo de tratar de hacerlo realmente fácil y aplicado a la productividad. Así que a lo largo de la charla voy a tratar de irles contando qué es lo que para mí estaba mal y qué es el nuevo desafío. Creo que la visión más moderna de la nutrición es mucho más sencilla. Los objetivos de esta presentación va a ser que veamos qué son vitaminas y minerales, qué es la nutrición vitamínica y mineral, porque cuidado que nutrición es como un capítulo aparte y yo lo acepto como tal. Hay que ver qué riesgos tenemos, porque si no hay riesgos productivos, señores, acá no hay nada de qué hablar. Pero lamentablemente sí los hay y ahí tenemos que empezar a reconocer dónde está el problema, cuándo podemos llegar a tener un problema por una carencia mineral y es culpa nuestra porque no hicimos un buen diagnóstico. Por eso es importante el diagnóstico y también vamos a dejar reglas claras del control.
La cantidad de vitaminas y de minerales que puede llegar a ser de importancia, que puede llegar a tener que ver con un libro de minerales, por ejemplo, son por lo menos 15 minerales y otro tanto de vitaminas. Así que cuando uno lee todo eso, termina quedando con una idea confusa. Vamos a tratar de dejar algunos conceptos un poquito más generales, pero creo que son más claros. Punto 1, ¿qué es la nutrición vitamínica mineral? Este esquema para mí es la diapo más importante de mis presentaciones. Lo que dice es que darle de comer a una vaca es llenar el triángulo que ustedes están viendo ahí. La base siempre es de energía y de proteína. Y no se sorprendan que cuando estudian nutrición prácticamente se la pasan prácticamente estudiando los aportes de fuentes energéticas y de fuente proteica. Y queda como un capítulo aparte de nutrición vitamínica mineral. El tema es que no la colocan sobre el anterior. Y ese es el punto exacto en que va. La nutrición vitamínica mineral lo que hace es complementar la dieta y ubíquense, digamos, desde el punto de vista geométrico. O sea, es la punta de la pirámide. Macrominerales, microminerales y vitaminas complementan la dieta. Entonces, todo lo que leen de requerimientos minerales, requerimientos vitamínicos, y no nos acordamos ni de las unidades, por favor, piénsenlo en sentido sencillo. Nosotros, cuando incorporamos genética, ampliamos este triángulo. Este triángulo fue cada vez más grande, porque le dimos a los animales más potencialidad, entonces intentan incorporar más cantidad de vitaminas, digamos, de energía, de proteínas, y cuanto mayor es la base de la pirámide, ahí, digamos, de manera coordinada, de manera, digamos, consecuente, aumenta también el requerimiento de macro, microminerales y de vitaminas. Entonces, eso de que alguna vez se decía, arrancamos con lo que para mí estaba mal, eso de ver un animal que está medio jodido y meterle vitaminas y minerales para levantarlo es una locura, ¿queda claro? Normalmente los animales que están medio embromados lo que tienen es falta de energía o de proteína, no de ninguna vitamina y mineral, porque un animal que no tiene buen aporte energético proteico tiene un mínimo requerimiento mineral. Los requerimientos aumentan con la comida y ese es un cambio conceptual que tenemos que trabajar porque entiendo que es nuevo, al menos en algunos ambientes es nuevo. Y otra cosa es las consecuencias. Vos decís, bueno, entonces una carencia mineral, claro, depende del mineral. Si es cobre, es tal cosa, si es zinc, es tal otra, si es calcio, es tal otra. No, si entramos en esa, nos equivocamos. Fíjense, vitaminas y minerales complementan la dieta en relación directa al tamaño de la base de la pirámide. Lo que es grave es que cualquiera de los elementos que ustedes ven acá, en la punta de la pirámide, si faltan, pueden actuar como factor limitante. ¿Qué significa eso? Que una carencia mineral, por ejemplo, una carencia de micromineral, una muesca acá, esto que debería estar totalmente cubierto de naranja, aparece una muesca, una carencia, por ejemplo, de cobre. Lo que va a hacer antes de cualquier manifestación clínica es impedir, proyectar esa carencia y va a impedir que se aproveche todo lo que está acá abajo. En consecuencia, vamos a perder productividad. Esa es la consecuencia grave que tiene la carencia de un micromineral. La carencia de un macromineral provoca exactamente lo mismo. Se proyecta eso y hace que mucho de lo que estamos dando no funcione. Falta proteína, se proyecta la carencia proteica y mucha energía se dio al cohete, lo mismo los minerales. Falta energía, lo mismo, se proyecta la carencia. En consecuencia, un nutricionista lo que tiene que hacer es respetar la pirámide. Y en esta pirámide hay dos tipos de especialistas. Los llamados nutricionistas que andan corriendo a lo Rodolfo para todos lados, corriendo de un establecimiento al otro, normalmente trabajan hasta este punto. O sea, tratan deben lograr una dieta que cubra requerimientos energéticos y proteicos al menor costo posible. Está muy cara la harina de soja, bueno, probemos con burlanda. Está cara la burlanda, busquemos otra alternativa. Apareció frechillo en la zona, apareció semilla de maíz, semilla de algodón. Están dando vuelta con todo eso porque tienen que lograr cubrir el requerimiento energético proteico con el menor costo posible. Eso es un nutricionista.
Pero la verdad es que de esa línea para arriba, en lo que es macro, microminerales y vitaminas, como existe el riesgo, acá en macrominerales, ahora lo vamos a ver, para eso nos juntamos hoy, cualquiera de ellos que falle hace un lío importante. Y no solo es cada uno de ellos, sino el equilibrio entre ellos. La verdad que los microminerales pasa lo mismo, por lo menos 10 microminerales son capaces de provocar pérdidas de la productividad y mayor la cantidad de vitaminas. En consecuencia, normalmente quienes trabajamos en la punta de la pirámide, lo que necesitamos es cubrir la punta de esa pirámide, o sea, cuanto más comida, mayor serán los requerimientos, y evitar, como es muy difícil hacer el diagnóstico subclínico, que es el que precede al clínico, tenemos que evitar que actúe algo tan barato como una vitamina o un mineral, que actúe como factor limitante, porque cada vez que, que tenemos falla en la productividad, porque falla algún componente de acá y nosotros lo tapamos, lo que ganamos en productividad, la relación costo-beneficio es enorme, es enorme. Entonces los nutricionistas que hacen nutrición vitamínica mineral no se preocupan por el precio, por el costo, sino que se preocupan por el balance entre todos los macro, microminerales y vitaminas, y armamos un paquete tecnológico que se mete adentro de una bolsa para que ustedes lo agreguen como mezclas minerales de libre consumo, que a veces es consumo oral en una batea, pero en el mejor de los casos lo podés mezclar con el alimento. Entonces, los nutricionistas de todo el mundo que hacemos nutrición vitamínica mineral, armamos paquetes tecnológicos para colocar sobre el aporte de energía y de proteína. ¿Está bien? Y lo que tenemos que entender es que acá ya nombré 2 tipos de nutricionistas. Los que trabajan acá respetando el costo y los que trabajamos acá sin pensar en el costo. Por eso las mezclas vitamínicas minerales baratas normalmente juegan en contra de algún componente importante en este balance. Lo que sí, a lo que no escapamos, ni los que estamos en la punta de la pirámide, de lo que estamos acá abajo, es olvidarnos que esta pirámide flota en agua. Normalmente nos olvidamos del capítulo de agua, es muy importante. Una limitación en la cantidad y en la calidad del agua actúa limitando del mismo modo la pirámide, pero mucho más grave porque más de la mitad de la vaca es agua. En consecuencia, mucho cuidado, porque nuestro deber como asesores técnicos es lograr la expresión del potencial genético de los animales. Una de las patas es la nutrición, otra será la sanidad, otra será el manejo, pero en lo que respecta a nosotros, la palabra mágica, el santo grial, es el equilibrio entre los componentes. No es importante ni la harina de soja, ni la metionina, ni el cromo, ni la vitamina B12. Es importante el equilibrio. Y cada vez que alguno de los componentes de esta pirámide falla, deja sin aprovechar, corta un pedazo de esta pirámide y se pierde productividad. Bien, y ese es el concepto moderno de una enfermedad carencial. Antes las vitaminas y minerales la estudiaban los patólogos, pero descubrimos que antes de cualquier manifestación clínica se pierde productividad. En ese momento los patólogos perdieron trabajo y entramos los fisiólogos. Los fisiólogos lo que hacemos es ver cómo funciona el animal y tratar de lograr maximizar su potencialidad. Bien, hablemos de riesgos. Bueno, la verdad que respecto a los riesgos de carencias minerales, son enormes. ¿Por qué son enormes? Fíjense lo que pasó. La verdad que la carencia mineral nunca estuvo en los animales. La carencia mineral o el aporte mineral al sistema está en el suelo. El suelo es el que se forma, como cayó, quedó, y a uno le tocó volcánico, a otro le tocó sedimentario, lo que sea, marítimo, continental, como cayó, quedó, pero sin pensar en los forrajes que iban a crecer arriba. Después llegaron los ingenieros agrónomos que sobre este lecho
empezaron a aumentar la productividad de materia verde, pero sobre el mismo lecho. Y normalmente se hacen suplementaciones minerales, pero que tienen que ver con nitrógeno o nitrógeno más fósforo, dependiendo si van por gramíneas o van por leguminosas. El tema que concretamente para la mayoría de los minerales que son de importancia en nutrición animal, a medida que nosotros aumentamos la producción de forraje sobre la misma disponibilidad de mineral, los minerales se diluyeron. Y acá otro paradigma que hay que cambiar, que hay que romper. Ojo con eso de decir, tengo pasto, tengo todo. Todo lo contrario, cuanto más pasto tengas, tenés la base de la pirámide y mayor es el riesgo de carencia. ¿Qué vas a ver? Nada. No vas a ver nada. Si no estás usando la balanza y si no estás midiendo, no vas a ver nada. Pero a mayor materia seca, mayor energía y mayor proteína, mayor el riesgo de no cubrir requerimientos vitamínicos minerales y perder productividad. Para colmo, a medida que aumentábamos la producción de materia verde y diluíamos los minerales, y mucho más con un monocultivo, es más grave todavía, por ejemplo, tener una alfalfa. O sea, que encima toma lo que a ella le parece y todas las plantas hacen lo mismo. En consecuencia, mayor producción forrajera, más comida, mayor el riesgo de carencia mineral. No lo ve y no, por supuesto. El auto acelera y vos no ves la falla de que no te alcance la calidad del combustible. Para colmo, en este esquema, a medida que aumentábamos la producción de materia verde y diluíamos los minerales, arriba le agregamos una genética cada vez más exigente. Entonces, a riesgo de ser un poquito burdo, dos cosas tengo que decir. Una, no existe el sistema pastoril en el mundo, pastoril extensivo en el mundo con alta genética que no tenga carencia mineral. Todos tienen carencia mineral. ¿Por qué a veces se expresa más o se expresa menos? Porque hay errores en el aporte de energía y proteína y errores de manejo que no permiten que se manifiesten. Pero si tenés buen manejo, tenés buena sanidad, tenés un buen aporte de energía y de proteína, es imposible cubrir el requerimiento vitamínico mineral. Así que ahí tienen el riesgo. El riesgo ya, el diagnóstico no se hace más sacando muestras de sangre y mandando al laboratorio. No. Lo que hay que hacer es sentarse tranquilo, apoyarse en el alambrado y mirar. ¿Tenés comida? ¿Hay mucha materia verde? ¿Tenés silaje de maíz? ¿Te estás dando grano? ¿Estás dando comida? ¿Es un sistema pastoril extensivo? Bueno, chao. La probabilidad de carencia mineral es del 100%. Y acuérdense algo, este aumento en la genética fue maravilloso, fue muy bonito. Fue como la evolución que hicimos, ¿sí? Porque todo el mundo habla maravillas de lo que usaba el abuelo para llegar al campo. Pero nosotros apenas hacemos 2 mangos, nos compramos este tipo de vehículo. Bueno, la genética hizo una evolución muy parecida. El tema es que el combustible y el lubricante que utilizaba el rastrojero no se puede meter en la Hilux. Del mismo modo, este individuo de alta genética requiere una calidad de insumos, llámese vitaminas y minerales, que si no se lo aportamos, ese animal se va a lastimar. O sea, cuando agregamos genética, por más que creamos que son razas más rústicas, es como agarrar esta Hilux, poner una toma de aire acá arriba, ponerle ruedas más gruesas, hacerla supuestamente, prepararla para el Dakar. En realidad, cuanto más la preparen, más fácil es que se rompa. ¿Está bien? Es más sensible, necesita un lubricante y un combustible de un animal, de un auto de competición. O sea, los riesgos de ruptura, de malfunción son mayores. Lo mismo pasa con la genética. Nos encanta la genética, la incorporamos en todo el país, bueno, ahora tenemos que empezar a respetar un poco qué es lo que le damos. Si a estos bichos le metemos energía y proteína, estos animales expresan el potencial genético y ahí te piden para expresarlo que le completen la punta de la pirámide. Y eso es lo que empezamos a charlar hoy, al menos la punta de esa pirámide. En la primera parte, ¿no? Lo que son los macrominerales. Y otra cuestión importante, si alguien cree que las carencias minerales son la manifestación clínica, están equivocados. Cuando yo arranqué hace 30 años mi tesis doctoral sobre la carencia de cobre, la deficiencia de cobre era una enfermedad que provocaba fractura, infertilidad, el pelo feo que cambiaba de color.
nada, olvídense, no tenía nada que ver. En realidad, y estaba en zonas que tenían molibdeno, como los bajos meridionales de Santa Fe. Estaba todo mal, pero todo mal. Resulta que después de un tiempo de estudiar, descubrimos que eso eran pequeñas zonas que al menos manifestaban el problema. Después toda la Argentina, y así me ha tocado encontrarlo prácticamente en toda Latinoamérica cuando la recorro, la carencia de cobre es subclínica y las consecuencias subclínicas preceden a la clínica y son más fáciles de entender porque son simplemente 3. El animal no produce lo que tiene que producir, no gana los kilos que tiene que ganar, no son los litros de leche que puede producir. Ese animal tiene una inmunidad que no es la adecuada y una fertilidad que no es la adecuada. Entonces te roba unos kilos, te roba un poco de inmunidad y te roba unos puntos de fertilidad, te saca fortunas. Si no me lo creen, les doy un ejemplo. Deficiencia de cobre en la cuenca del Salado. Tuvimos que hacer una tesis doctoral para ponerle precio. 2 millones de terneros por año corren el riesgo de dejar de ganar por lo menos 5 kilos, por lo menos, siendo conservadores. 1 kilo de ternero, pónganle, hay diferentes tipos de dólar, pero que valga $1.50. Tenemos pérdidas millonarias en dólares todos los años que pasan desapercibidas. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Cómo pasan desapercibidas? Pérdida, o sea, no pérdida de peso, dejar de ganar hasta 15, 20, 30 kilos, uno no lo ve porque se esconde en el hecho de que cuando vienen primaveras lluviosas con mucho forraje y mucha comida, la ternerada crece que hace ruido porque expresa el potencial genético. Entonces el productor está fascinado porque va a destetar 15 kilos más pesados que el verano seco. Pero ¿saben una cosa? Si ustedes llegan, aplican cobre inyectable y ponen la balanza, su grupo, en vez de destetarse 15 kilos más pesado que el año pasado, destetan 30 kilos más pesado. Cuanto más comida, mayor es la punta de la pirámide y mayor el riesgo de aportarlo. El tema es que en un campo falta cobre, en otro campo falta zinc, en otro falta selenio, en otro falta manganeso. Entonces llega un momento que decís, pero ¿cómo hago para diagnosticar todo? No lo intentes, porque vas a hacer el diagnóstico acá y a los 500 metros te cambió la carencia. Por eso se indican el uso de paquetes tecnológicos que cubren toda la punta de la pirámide. ¿Son baratos? Y no. Normalmente no son baratos porque no están pensados para ser baratos. Eso se piensa con energía y con proteína. Pero esto que es poquito, la idea es no errarle. Por eso son paquetes tecnológicos que las empresas de nutrición mineral conocen. Esas empresas nos convocan a nosotros, INTA, universidades, etcétera, etcétera. Y nosotros nos encargamos de decirle, bueno, tiene que tener esto, esto y esto. El problema viene cuando le echan mano y lo cambian, y lo toquetean. Claro, para buscarlo un poco más barato, normalmente lo que le sacas es algo que es importante. Entonces, nuevo paradigma a cambiar, las carencias minerales no tienen manifestación clínica. Las carencias minerales ahora son, nos llevan son las responsables de provocar pérdidas subclínicas. No las vemos. Hay que tener una balanza, hay que tener un laboratorio de inmunología, hay que tener un laboratorio de reproducción. Los 3 que le nombro, los trabajos a campo y las unidades experimentales que siempre me las prestó el INTA, hubo que desarrollarlas. Desarrollamos un laboratorio de infectología y desarrollamos un laboratorio de reproducción in vitro. Hubo que desarrollar todo eso porque había que demostrar dónde estaban las consecuencias y las pudimos demostrar, le pusimos precio y cuestan verdaderas fortunas. La verdadera pérdida está en dejar de producir, no en que un ternero en vez de negro te quede blanco, porque apenas le ponga cobre te va a recuperar el color. El problema es que lo que dejó de ganar por una carencia mineral no se recupera nunca más. No existe, y ese es un cambio de paradigma también importante, el crecimiento compensatorio, al menos yo jamás lo vi en nutrición mineral en 30 años de profesión. Bien, creo que lo que conté hasta acá es sin duda lo más importante.
Ahora lo que tengo que hacer es tratar de convencerlos de que esto es así. Hablemos de la primera parte de la pirámide, la parte que se llama macrominerales. Y los macrominerales son toda esta lista que ustedes ven acá. Se llaman así porque hay que darlo en gramos por día, o sea que sí o sí hay que darlos por vía oral. Si lo llegan a inyectar, la inyección de cualquiera de estos dura horas, ¿sí? El magnesio 12 horas, el calcio 24, el fósforo 15 minutos. Bien, arranquemos hablando del calcio. El calcio fue el primer mineral que se estudió. Se estudió en la época en que al humano le agarraba raquitismo. Bien, la verdad que lo que aprendimos fue medio poco. Esperamos la manifestación clínica, extrapolamos lo de humana. Cuando un ternero se quiebra, cuando un individuo joven se quiebra en el campo, ni jugando es calcio. Si un ternero se quiebra en el campo, una carencia de cobre, y muy extrema. Resulta que que era el primer mineral que estudiamos, ahora se volvió a estudiar. Porque van a ver ahora que lo que estábamos haciendo hasta ahora se demostró que estaba bastante mal. Pero vamos de a poquito. Déjenme contarles qué sabemos del calcio. El calcio es un mineral al que el organismo le otorgó importancia, por eso tiene un sistema hormonal que lo regula. ¿Se acuerdan? El calcio se regula entre valores, digamos, de 8, menos de 8, aparecen problemas. ¿Qué problemas? Y el corazón late poco, las arterias se cierran poco, el pezón se cierra poco, y hay riesgo de mastitis, los animales se caen, la vaca lechera se cae en el posparto. Bien, por arriba de 12, paro cardíaco en sístole y te mata la vaca. Por eso, ojo al inyectar calcio. Bien, para que no ocurra ni una cosa ni la otra, se armó un sistema hormonal por el cual cuando los valores de calcio descienden de 8 miligramos por decilitro, sale una alarma, se despierta una alarma, que es la liberación de la paratormona. La paratormona llega al riñón a activar vitamina D. La vitamina D, que ya había hecho una hidroxilación en el hígado, hace una segunda hidroxilación. O sea, la paratormona, que solo está en sangre cuando la calcemia bajó, esa paratormona va a activar vitamina D, genera una segunda hidroxilación en posición 1 y se libera la 1,25 de hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa, es la que sale a remover calcio del hueso, donde hay kilos de calcio, y aumenta la absorción intestinal de calcio. Con lo cual, claramente se obtiene calcio, ese calcio va a parar al plasma, no debe superar los 12 miligramos, para que no lo haga cuando llegue a ese nivel, se libera calcitonina, la calcitonina bloquea la liberación de paratormona, desaparece el efecto que estábamos viendo, el calcio queda alto, pero ese calcio que está alto en sangre se empieza a perder, se escapa por orina, se escapa a glándula mamaria en una vaca lechera, y cuando llega a 8 se vuelve a reactivar el sistema. Bueno, evidentemente un sistema que funciona tan bien no podría fallar. Sin embargo, sí falla. Un ejemplo práctico de falla es la vaca lechera al momento del parto. La vaca lechera al momento del parto sufre una hipocalcemia que se manifiesta con una vaca que se cae. Aparece lo que se llama paresia puerperal. Bien, ¿y por qué si hay un sistema hormonal tan bueno falla? El problema es que nosotros mantenemos a la vaca durante la gestación en un balance positivo de calcio. Entonces, normalmente la vaca gesta con niveles de calcio alrededor de 12. Al momento del parto se carga la glándula mamaria con calostro, el calcio se viene al piso, se libera paratormona. Esa activación de la vitamina D, de la paratormona activando vitamina D, lleva nada, segundos, minutos. El tema es que la vitamina D es una vitamina liposoluble. Y como una verdadera hormona liposoluble se tiene que meter en el núcleo de las células, hacer transcripción génica, tiene que activar osteoclastos en el hueso para remover hueso, tiene que desarrollar, sintetizar receptores de calcio, transportadores de calcio para aumentar la absorción intestinal. Bueno, eso, señores, lleva por lo menos un día, de 24 a 72 horas. Por eso la vaca lechera se cae en las 24 a 72 horas posparto y no en el pico de lactancia, cuando la pérdida de calcio es brutal, mucho mayor que al parto.
¿Por qué no se cae ahí la vaca? No, porque ella se acomodó. Entonces el problema de la hipocalcemia al parto en la vaca lechera se da porque la hacemos gestar en balance positivo de calcio, al parto hay un balance negativo de calcio, y la vaca se toma 24 a 72 horas para actuar. O sea, el origen del problema está en pasar de un requerimiento de 5 gramos netos, no en dieta, sino netos en sangre en la gestación, a 25 al inicio de lactancia. La verdad que no importa la dieta que quieran fabricar, yo fabriqué millones, no hay modo. Cuando vos te armás una dieta preparto en vaca lechera, te pasás de 40 gramos por día, y con esa cantidad de calcio los niveles de calcitonina se mantienen altos, y al momento del parto los requerimientos se multiplican por 4, por 5, entonces pasas de un balance positivo a un balance negativo que requiere 24 a 48 horas en comenzar a actuar, y durante ese tiempo es que la vaca entra en una hipocalcemia clínica, se cae, eso se llama paresia puerperal. Y es grave. ¿Por qué es grave? Porque un parto en cualquier mamífero es un problema. Aparecen riesgos de mastitis y riesgos de fertilidad. Sobre todo, ¿por qué riesgo de fertilidad? Y porque la verdad que acaba de parir, un animal acaba de parir, le queda un útero abierto al exterior con materia orgánica adentro, por eso es muy importante que la placenta se desprenda rápidamente, porque si no, digamos, adentro del útero quedan, 5 o 6 kilos de materia orgánica, llamando a todas las bacterias del universo para que entren a provocar una terrible infección. El tema es que cuando hay paresia puerperal, o sea, cuando hay hipocalcemia y la vaca se cae, aparece más cantidad de mastitis. Y cuando uno pensaba, ¿por qué más mastitis? Claro, porque el pezón depende de calcio, de músculo liso, el músculo liso del esfínter del pezón depende de calcio para cerrarse. Si no hay calcio no se cierra, entonces las bacterias entran más fácil, amén de que la vaca se apoyó sobre la teta cuando se cayó, ¿verdad? Pero además suele haber retención placentaria. Al hablar retención placentaria, normalmente hay metritis, endometritis, y se complica todo lo que es fertilidad, porque a partir de la retención placentaria aumentan todas estas infecciones uterinas, también la incidencia de quistes ováricos, y todo lo que representa fertilidad empieza a estar comprometido. Bien, ¿estamos entendiendo qué pasó? ¿Estamos entendiendo en serio qué pasó? ¿Por qué hay retención placentaria? ¿Por qué hay mastitis? Si yo les hago esta pregunta y los obligo a pensar por qué hay retención placentaria, estoy seguro que la mayoría de ustedes me dicen falta calcio. Entonces no se puede contraer el útero y entonces no puede expulsar la placenta. La mayoría de nosotros vio un parto. La pregunta que corresponde hacer es, ¿la vaca escupe la placenta? ¿En serio la vaca quiere contraer la placenta como para escupirla? No. La deficiencia de calcio no provoca, la retención placentaria no ocurre por la falta de calcio porque está inhibida la contracción. De hecho, la contracción va a estar inhibida sí o sí porque hay altísimos niveles de adrenalina dando vuelta, que esa sí bloquea la capacidad contráctil. Y entonces, si esto es nuevo, para ustedes intento ir despacio. Y bueno, la verdad que lo que ocurre es que cuando una vaca entra al parto, los niveles de calcio bajan mucho y la vaca se cae. El valor normal, dijimos, de 8 a 12. Una vaca que se cae con paresia puerperal se cae más o menos con valores de alrededor de 5. Y acá agarré este trabajo que es un laburazo de Kimura y colaboradores del 2006 y que ellos siguieron toda la caída del calcio. Esta se cayó y tiene retención placentaria y tiene problemas de metritis y de fertilidad, etcétera, etcétera, de mastitis.
comparada a la otra que hace una caída leve del calcio, pero no es clínica. Ajá. Resulta que después con el tiempo, les aclaro, hago esto a propósito para que vean cómo en un trabajo del 2006, por los referentes mundiales en el tema, la vaca normal es la que tiene esta curva de calcio. Esto es lo normal. Y esta vaca no se cayó. Supuestamente es la quimera, lo que uno busca. Y la clínica es la del dibujo en rojo que se cayó. Bien, ahora nos empezamos a preguntar, ¿qué pasa con esto? ¿Se acuerdan lo que yo le mostré del iceberg? ¿Qué pasa con la vaca que tiene una hipocalcemia subclínica? Se empezó a estudiar más y más, y lo que se comprobó, en el caso, hay un trabajo muy humilde que pudimos hacer en Argentina, donde lo que hicimos fue concurrir a un tambo, y en un tambo donde no se caía ninguna vaca, empezamos a ver cuáles tenían valores de calcio por debajo de 8 y cuáles tenían por arriba de 8. Ninguna vaca se cayó. Pero queríamos saber qué pasaba con estas vaquitas que cabecean. ¿Qué pasa con lo que está abajo de la punta del iceberg? Nos encontramos que casi el 30% de las vacas presentaban hipocalcemia subclínica. Ninguna se caía, pero casi el 30% presentaban valores inferiores a 8 el día posterior al parto. Pero, alrededor del 40% presentaba hipocalcemia subclínica a los 7 días. Ojo, que no tiene nada que ver con esta figura. Lo monté sobre esta figura para subir en el tiempo. Un día posparto, casi el 30% de las vacas con hipocalcemia subclínica. Vos decís, bueno, pues son las primeras 48 a 72 horas. Venimos repitiendo esto hace siglos. Una semana después hay más hipocalcemia subclínica. Afortunadamente, y otra cosa, no es el mismo animal. El que tiene hipocalcemia subclínica acá no tiene hipocalcemia subclínica acá. O sea, las vacas van peleándole a la homeostasis del calcio permanentemente. Obviamente la pregunta del millón, porque esto es simplemente para llenar trabajos científicos que nadie lee, la pregunta del millón es, ¿y esto qué consecuencias tiene? Las que tienen hipocalcemia al día 7 no se asociaron con ningún problema en la vaca, pero este 30% de animales que tuvieron hipocalcemia subclínica, miren si estará de moda el tema, que fue la primera publicación que yo logré meter en el Journal Dairy Science, que está lleno de trabajos de calcio, que fue el primer mineral que se estudió. Pero supuestamente el problema era que la vaca se caía. El problema no era ese. El problema es cualquier vaca que tiene hipocalcemia subclínica, este 30%, el porcentaje de preñez al primer servicio bajó del 38 al 14%. El intervalo parto-concepción aumentó de los 70 a más de 100 días. Y el riesgo de cetosis, hablamos de factores metabólicos, aumentó 6 veces en estos animales. El tambero no vio nada, el veterinario no vio nada, el agrónomo no vio nada, pero miren el desastre que provocó la hipocalcemia subclínica. ¿Y cuál es la mala noticia? Por cada un animal que tiene paresia clínica, hay 4 a 5 que tienen paresia subclínica. ¿Queda claro? En consecuencia, de vuelta nos comimos la misma historia. ¿Qué pasó? ¿No era que la hipocalcemia era una vaca que se caía? No. La hipocalcemia es una falla inmune. Cuando hay retención placentaria es porque la reacción inmune que tenía que cortar el placentoma no lo hizo. La retención placentaria no es sinónimo de hipocalcemia. La retención placentaria es sinónimo de falla inmunitaria. Falla inmunitaria. La mastitis no es sinónimo de una deficiencia de calcio, es sinónimo de falla inmunitaria. Pero ¿qué tiene que ver? Entonces, ¿el calcio tiene que ver con la inmunidad? ¡Ja!
mirá si el calcio no tendrá que ver con la inmunidad, que un par de genios, un mes atrás, pobre gente en Europa, empezaron a estudiar el perfil metabólico de los abuelos que se nos murieron de COVID en Italia. Me puse a leer porque yo vengo de aquella zona y se murieron muchos viejitos en Italia. Cuando estudiaron el perfil, ¿saben qué encontraron en común? Cuando compararon los que se murieron con los que no se murieron, los que se murieron, uno de los factores que tienen en común es que tenían deficiencia de vitamina D. Encerraron a los viejos en la cuarentena y no los pusieron al sol. La deficiencia de vitamina D no sostuvo la calcemia y ambos, calcio y vitamina D, son esenciales para la inmunidad. Es más, estudiamos la vitamina D asociada al calcio. Una concentración de vitamina D de 1,25, vitamina D, que es lo que se mide en sangre, de 20 nanogramos por decilitro, un número X, 20, es suficiente para mantener el metabolismo del calcio. Para la inmunidad se necesita 40. Entonces hay que volver a los libros y replantearse el tema de la vitamina D. La vitamina D se asocia al calcio, por supuesto, pero se asocia a la inmunidad. Y una vaca que se cae y tiene retención placentaria tiene una falla inmune. ¿Y cómo se asocia la hipocalcemia con la inmunidad? La verdad que todo está en los trabajos científicos. Digamos, ese placentoma que hay que cortar para que se desprenda tiene que ver con la llegada de neutrófilos que fagocitan esa materia orgánica lleno de bacterias y en un proceso inflamatorio llegan, fagocitan y se van comiendo los pedazos de tejido. Acá tienen un neutrófilo con bacterias o restos de tejidos, y esta dinamita que usan para matarlos es una fábrica local de radicales libres. Esa fábrica de radicales libres no se activa si no hay calcio. Este trabajo de uno de los grupos más importantes del mundo, comandado por un brasilero que es el doctor Santos en Florida, en el 2014 demostró cómo la capacidad fagocítica y la capacidad lítica de los neutrófilos, la primera línea de defensa, está disminuida en el calcio. Se necesita calcio para provocar la explosión respiratoria, que es la que provoca, digamos, la capacidad lítica, determina la capacidad lítica de nuestras células blanco, no estas células blancas, digamos. Las células blancas de ataque son neutrófilos, linfocitos NK, macrófagos. Pero los que están, digamos, coordinando la respuesta inmune son monocitos. Esas células mononucleares también se atontan con falta de calcio, pierden calcio en su retículo sarcoplásmico, las reservas, y recuperan ese calcio cuando uno las inyecta con calcio. Entonces, lo que tenemos, el calcio disminuye en las células mononucleares también. Entonces, todo esto en conjunto lo que demuestra es que todo el sistema inmune no logra funcionar si no tiene niveles adecuados de calcio en el medio interno. Y además requiere vitamina D, no solo para la calcemia, sino es una vitamina liposoluble que estimula el sistema inmune. Entonces, hay que repensar la deficiencia de calcio y la deficiencia de vitamina D. Lo que estamos viendo en ese animal que se cae es una inmunosupresión. Y lo que tenemos que saber es que cada un animal que se cae, hay 5 animales que tienen hipocalcemia subclínica, con todos los riesgos productivos, metabólicos, inmunes y finalmente reproductivos que hablamos recién. Bien, todo esto que nombré es cierto en el origen. Pero el desequilibrio es propio de la vaca de leche, no se da en la vaca de cría. Sin embargo, la clínica manda, en rodeos de cría uno va al campo y encuentra animales que están a punto de parir
no pueden parir, hacen partos lánguidos, el ternero es chiquito. Dice, ¿por qué no termina de parir? Uno les comienza a colocar calcio y el animal responde. Todo lo que depende de un colmillo se activa, eructa, defeca y termina de parir. Ese es mi diagnóstico clínico de hipocalcemia. Sí, pero ¿sabes qué? El requerimiento de calcio en gestación y en lactancia en vaca de cría es el mismo. O sea que lo que hablamos antes de requerimientos diferentes, acá no se da en cría, pero sí se da la hipocalcemia. ¿Por qué? ¿Quién está provocando este problema? El malo de la película se llama magnesio. O sea, la hipocalcemia en cría no es primaria, es secundaria al magnesio. ¿Y por qué les meto el magnesio acá? Porque los estoy distrayendo, los estoy llenando de datos que lo único que quiero hacer es reforzar el concepto de paquete tecnológico. ¿Era importante el calcio? Sí, pero el calcio, cuando podría laburar bien, resulta que lo pone en jaque el magnesio. Y el magnesio, ¿es fácil que digamos, perder la homeostasis del magnesio? Y sí, porque el magnesio no tiene un sistema hormonal. La vaca tiene kilos de magnesio adentro, pero está en el hueso o adentro del tejido y no lo ceden. No hay un sistema hormonal. Y para colmo, para que se dé una idea cómo funciona el magnesio entra por boca y se pierde por materia fecal lo que no se absorbe. ¿Cuánto se pierde por materia fecal? Más del 90%. La absorción, para colmo, no solo es baja, en promedio menos del 10%, sino que ocurre en el rumen. El magnesio que se absorbe mantiene una magnesemia normal. Esta es la magnesemia normal. Este es el número que ustedes ven en el análisis de sangre. Pero ojo, que en toda la vaca, cuando uno calcula los litros de plasma que tiene la vaca, hay menos de 1 gramo, poquito más de medio gramo. Con ese medio gramo, si logramos que haya de más, por ejemplo, inyectando magnesio, lo que damos de más se pierde por orina. Todos los días un feto se lleva ese medio gramo. En leche, en 5 litros de leche se van ese medio gramo. Entonces, estamos viendo que el magnesio, si no tenés un sistema hormonal y los tejidos no te dan magnesio, estás obligado a que el magnesio entre todos los días por boca y sea absorbido. Pero hay otro problema más. Como el magnesio es muy importante para la flora ruminal, la vaca lo larga por saliva. Ese medio gramo, en 12 horas lo larga por saliva. Total, lo va a recuperar. Y acá viene la mala noticia. Factores, sobre todo el más importante, es altos niveles de potasio o altos niveles de nitrógeno, o una elevación en el pH ruminal, que puede venir por un desbalance, un exceso de proteína con respecto a energía. Cualquier factor de esto no deja absorber el magnesio. O sea que eso hace que no se absorba el magnesio de la dieta, pero tampoco se absorba el magnesio que sale por saliva. O sea que no importa cómo estaba una vaca a la hora 0, si esa vaca entra a comer, por ejemplo, un forraje que tenga un 3% de potasio, en 12 horas no absorbió el magnesio de la dieta. Y además tampoco ya perdió el medio gramo por saliva y no lo absorbe. O sea, en 12 horas está en una hipomagnesemia grave que no puede ser compensado por ningún sistema hormonal, ni tampoco los grandes depósitos tienen ganas de entregarlo, ni los huesos, ni los tejidos. No existe ese mecanismo. Entonces, es muy, muy, muy fácil que una vaca entre en hipomagnesemia. ¿Y qué pasa si una vaca entra en hipomagnesemia? Nada, no pasa nada. La hipomagnesemia, cuando se manifiesta clínicamente como tetania hipomagnesémica, es la principal causa de muerte en vacas adultas en la Argentina. Pero la hipomagnesemia sola no voltea la vaca, no provoca tetania. Tiene que bajar los niveles de magnesio y también los de calcio. Y ahí es donde asociamos magnesio con calcio. ¿Y qué tiene que ver uno con el otro? ¿Se acuerdan de este sistema hormonal que supuestamente solo podría fallar en la vaca lechera? Si no hay magnesio, el magnesio no deja activar la vitamina
vitamina D. Entonces este sistema hormonal desaparece. Y eso es lo que ocurre en cría. En cría hay muchísimas hipomagnesiemias. La hipomagnesemia no deja activar la vitamina D. Por eso después de la hipomagnesemia aparece una hipocalcemia. Y ahí sí aparece el cuadro de tetania. Pero si no llega a ser tan grave como para provocar una tetania hipomagnesémica, de manera subclínica te provoca un parto lánguido. ¿Por qué? Y porque cayó la calcemia. La culpa es que el magnesio no alcanza. No, a veces el pasto tiene niveles normales de magnesio, pero tenés, por ejemplo, altos niveles de potasio que no dejan absorber el magnesio. De hecho, después el magnesio es el que interviene con el calcio. Ahora, fíjense qué loco que es, ¿no? Es el exceso de potasio el que no deja absorber el magnesio, y el magnesio es el que no deja funcionar al calcio. Pero en lechería, el responsable de provocar alcalosis metabólica e hipocalcemia al momento del parto también es el exceso de potasio. Es como el malo de la película al parto en vaca lechera y en vaca de cría. Si a esta altura los tengo un poquito cansados y un poquito confundidos, es a propósito y no es de mala onda. Lo que quiero que empiecen a ver es cómo están coordinados las carencias entre sí. Entonces, para no tener despelote, quiero que buscamos cuál es la idea, el paquete tecnológico. Si vos decís, ¿yo cómo hago para acordarme todo esto? Y miren, traten de no acordárselo. No se lo acuerden porque si van a aprender todo esto, a mí me dejan sin trabajo. Y además, porque la idea es que lo resuelvan con paquetes tecnológicos que cubran todos estos problemas. Es más, este problema no solo puede venir por magnesio o por potasio, puede venir por exceso de fósforo. El exceso de fósforo provoca lo mismo que la carencia de magnesio, no deja activar vitamina D. Cuidado con el uso de grano de maíz en gran cantidad. Ojo, vaca lechera, cuidado porque el exceso de fósforo arriba de 60 gramos bloquea la activación de vitamina D, aparece deficiencia inmunitaria y todas las consecuencias de la hipocalcemia porque no hay vitamina D. Y además, si decimos, bueno, pero entonces calcio, fósforo y magnesio están totalmente relacionados, ¿sí? Y no solo están relacionados, sino que ahora la principal herramienta que tenemos para evitar la vaca caída es jugar con los iones fuertes. Sodio, potasio, por un lado como cationes, que se nos absorban menos que el cloro y el azufre como aniones. Por eso jugamos con la diferencia catiónica-aniónica de la dieta. Si es muy positiva porque hay exceso de potasio, hay que meter sales aniónicas para que el cloro o el azufre tengan más cantidad en el medio interno que sodio o potasio. Por eso aplicamos sales aniónicas, porque con sales aniónicas provocamos acidosis metabólica, y si la vaca lechera llega al parto en acidosis metabólica, se cae menos. La vitamina D funciona mejor. La inmunidad no cae tanto. Por eso se utiliza tanto como herramienta terapéutica la sal aniónica, que es una sal donde se absorbe más el anión, cloro o azufre, que el catión. Es una pelea contra el gran catión que es el potasio de la comida o, cuidado, el sodio del agua de bebida. Por eso, no utilizar forrajes preparto con mucho potasio, no usar forraje, usar silaje de maíz, usar algo que no tenga potasio, no se pasen del 2% y evalúen el agua de bebida, que tenga la menor cantidad de sodio posible. Bien. Entonces, de vuelta, gente, fíjense, ¿cuál es más importante? Calcio, fósforo, magnesio, cloro, están todos relacionados, por eso hablamos de paquete tecnológico. Lo que sí es cierto que ustedes ponen una zona y encontrarse con un lío brutal que tiene nombre y apellido. ¿Cuáles son esas manifestaciones brutales? La carencia de fósforo, por ejemplo. Típico, provincia de Corrientes. Ahí en realidad, no sé si lo sabían, pero el requerimiento de fósforo es a lo sumo del 0,2%.
Fíjense los niveles que hay en el forraje y los niveles que hay en grano. O sea, el único modo de tener una deficiencia es tener forraje y a su vez un forraje malo, que crece sobre un suelo que no tiene fósforo, las leguminosas, chao, desaparecieron todas, quedan unas gramíneas más bien fuleras, por eso aparece de manera endémica en zonas como la provincia de Corrientes, con sistemas de cría, con pastoreo extensivo, gramíneas naturalizadas, naturales. Todo el área tiene una gran carencia de fósforo y uno en realidad cuando mira un pastizal dice, che, acá estará la carencia de fósforo o acá habrá carencia de otra cosa. ¿Cómo uno sabe si la carencia más grave es de fósforo, de proteína o de energía? Miren, cuando tengan esa duda, lo que tienen que hacer es una prueba. Porque un error típico de los nutricionistas es que nosotros como tales a veces intuimos, por ejemplo, una carencia de nitrógeno y lo aplicamos. Pero nosotros solo vamos a tener resultados si le estamos pegando en el gajo más roto, en el factor limitante. Por ejemplo, acá, en este dibujo que les muestro, ni la proteína ni la energía son los limitantes. Los que no dejan llenar el barril de la productividad es el fósforo. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa si el fósforo fuera limitante? O sea, si es cierto que la comida es mala, pero si nosotros agregando fósforo mejoráramos el aprovechamiento de este pasto, porque para colmo el fósforo no solo es un nutriente para la vaca, es un nutriente aún más esencial para la flora ruminal, que es la que procesa el alimento. Entonces, ¿qué pasa si uno no da nitrógeno, no da energía y da fósforo? El resultado fue impresionante. Esa pregunta se la hizo el ingeniero Mofarrej en el INTA Balcarce y empezó a hacer ensayos donde le ofrecía a los campos de cría gratis mezclas minerales que tenían fósforo, que tenían sodio y que tenían calcio. Cubría los macrominerales. Todo el mundo le prestaba atención al fósforo. Y él decía, mira, según el libro, el requerimiento es de 20 gramos. Pero bueno, el pasto algo va a aportar. Les dejaba bolsas y los productores tenían que incorporar al menos 10 gramos. La verdad es que 20 gramos solamente uno dio, 10 gramos solamente uno dio, y los demás por vago, por cuestiones de manejo, porque no podían, porque no llegaban, empezaron a dar menos. Pero como el ingeniero sabía cuánto les había dejado y cuántas vacas tenían, empezó a ver cuánto era el consumo real por animal. Y comprobó que en un establecimiento el consumo estaba alrededor de los 5 gramos, después bajaba a 4, 3, 2, y fue armando esta curva que asocia la cantidad de fósforo consumido por día en el año con lo que representa el ingreso de divisas a un campo de cría, que es el porcentaje de destetes, más ni siquiera los kilos, porcentaje de destetes. Piensen que el fósforo lo que más aumenta es la ganancia de peso. Pero bueno, el porcentaje de destete no solo es que aumenta de manera aritmética, aumenta de manera geométrica. Realmente hay que dar vuelta por muchos trabajos en muchos lugares del mundo para encontrar como una herramienta tecnológica extremadamente barata, como es un mineral, es capaz de duplicar la productividad de un sistema sin aumentar energía y sin aumentar proteína. Bien, estos trabajos se hicieron en el INTA Mercedes. El ingeniero Mofarrej se murió, nadie siguió con este trabajo y el promedio de destete en la provincia de Corrientes es de menos del 50%. Quiere decir que esta tecnología no se incorporó.
Y uno se pregunta, ¿pero por qué no se incorporó? Obviamente en Corrientes hay campos espectaculares, súper bien manejados, donde se aporta una cantidad perfecta de fósforo, también de sodio, también de calcio, de microminerales, de vitamina, y tienen un 95% de TT. Sí, pero el promedio de la provincia no pasa al 50%. ¿Y cuándo se perdió esto? ¿Cuándo se perdió la posibilidad? Cuando la calidad del producto que se compraba lo decidía el productor. Entonces el productor, ¿qué elegía? Bueno y barato. ¿Qué es bueno y barato? Y bueno y barato es, compra una mezcla mineral que a los animales les gusta, pero si es barata y al animal le gusta, lo que tiene es sodio. Y si es barata, por eso le gusta. El único apetito dirigido que existe es al sodio, como el humano. Ni el mate que yo me estoy tomando, ni lo que comimos al mediodía, ni lo de la cena, nosotros no vamos a ver cuánto fósforo tiene. Porque no tenemos en la lengua un detector de fósforo. Entonces no podemos comer algo buscando el fósforo. Cuando una vaca come osamenta, no está buscando fósforo. No es tan inteligente ni la vaca ni el humano. Cuando una vaca come porquerías, tiene pica, lo que busca es sodio. ¿Está bien? U otra cosa, pero nunca, si es un mineral es sodio. Bien, entonces, las mezclas buena y barata resultan que las arman tipos inescrupulosos que lo que hacen es mezclar conchilla con sal y te venden eso. Claro, es barato, a la vaca se desespera por comer porque le falta sodio, pero no tiene fósforo. Y la verdad, ¿está bueno dar sodio solo o es preferible no dar nada para dar eso? Cuando uno no respeta el paquete tecnológico puede meter la pata muy grave. Fíjense qué pasa con el sodio. El sodio, miren si será importante el sodio, que la naturaleza nos regaló un detector de sodio en la lengua, para que andemos probando a ver qué hay sodio, dónde hay sodio y dónde no. Por eso donde hay carencia de sodio van a notar pica, y pica que un animal anda chupando cosas para ver qué tiene gusto salado. Chupa la compañera, el sudor de la compañera. Por eso a veces cuando uno ve un animal lamido, piensa que es piojo, porque le pica y se lame. Y en realidad es una compañera que le está lamiendo el sudor, o lame orina, o lame tierra, o lo que sea. Pero ¿por qué la desesperación de lamer, de incorporar sodio? Porque el organismo lo que está regulando es el componente más importante de la vaca, que es el agua. Más de la mitad de la vaca es agua. Y la naturaleza propia de la vaca, del humano, de la jirafa, de cualquiera, es conservar el agua. Pero nunca la naturaleza logró armar un detector de agua. Como no logró armar un detector de agua, armó un detector de presión osmótica. La presión osmótica es la relación que hay entre cloruro de sodio y agua. El organismo sabe que por litro de agua tiene que tener 9 gramos de cloruro de sodio. Dicho de manera mecánica, 300 milimoles de cloruro de sodio, que son 9 gramos de sal, 9 gramitos de sal en litro de agua. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, incorporamos cloruro de sodio? O sea, termina esta charla y nos comemos una picada. Papa frita, unos maníes, cargados de sodio, de cloruro de sodio. Obviamente, en vez de tener 9 gramos por litro, nuestra sangre pasa a tener 12 gramos por litro. ¿Cómo compensamos? Nos tomamos una cerveza. ¿Está bien? Entonces después, con mucho cloruro de sodio y mucha agua, una vez que la relación sea de 9:1, 9 gramos por litro de agua, queda todo balanceado. El exceso de líquido se va por orina. De ahí el concepto de que la cerveza es diurética. Pero ¿qué pasa si hay carencia de sodio? ¿Cómo ocurre en los mismos lugares donde hay carencia de fósforo? Donde hay carencia de fósforo y los animales se desesperan por comer, lo que busca es sodio. Cuando hay carencia de sodio, lo que ocurre es terrible. Como no hay sodio, en vez de 9 gramos por litro, hay 7 gramos por litro. ¿Cómo compensa el animal? Pierde agua. Nuestras vacas tienen hipovolemia, baja
pocos litros de sangre. Con pocos litros de sangre hay bajo aporte de sangre a los tejidos trabajan menos, la glándula mamaria produce menos, el ternero es flaco. Está mal la vaca, está mal el ternero. Pero lo peor que pueden hacer es darle esa sal buena y barata, que lo único que tiene es cloruro de sodio. Porque ¿qué hace la vaca? Se desespera por el sodio que le falta, lo toma, después toma agua, levanta la bulimia, manda más cantidad de sangre a los tejidos, por ejemplo la glándula mamaria produce más leche y por litro de leche pierde 1 gramo de fósforo. Hay gente que recuerda números y suele recordar que 1 litro de leche tiene 1 gramo de calcio, ¿sí? Y a nosotros, sobre todo a las mujeres, cuando llegan a cierta edad, le dicen guarda el calcio, guarda la osteoporosis, toma leche, si no te gusta la leche, un yogur, algo lácteo. Lo que solemos olvidar es que la leche tiene 1 gramo de calcio, pero también tiene 1 gramo de fósforo. O sea, proporcionalmente tiene más fósforo la leche que el hueso. En el hueso la relación es 2:1, en la leche es 1:1. O sea, la leche es una pérdida brutal de fósforo. Sin fósforo no hay vida. O sea, no hay ATP, no hay energía, no hay señalización. Recuerdan los segundos mensajeros AMP cíclico, GMP cíclico, no hay control de las vías metabólicas, no hay crecimiento, no hay producción de leche, no hay fertilidad, obviamente que no. Por eso cada vez que voy a Corrientes a dar una charla de carencia de fósforo, al lado hay un colega que sigue antes o después de mi charla que habla de destete precoz o de destete temporario. Claro, porque si no cortás la producción de leche, ese animal ni jugando va a querer ciclar. Entonces, el cloruro de sodio, la carencia es muy grave, pero solo es válido dar cloruro de sodio si atrás estás respetando la cantidad de fósforo. Entonces, señores, lo que importa es el equilibrio entre los componentes. Y lo lindo de esto es que el diagnóstico de sodio tampoco se hace con un análisis de sangre, porque te va a dar normal. Si baja el sodio, baja el agua. La relación se mantiene normal. Entonces, ¿cómo se hace? Tirás sodio en el campo. Si la vaca va y come, tenés 2 diagnósticos. Uno, que tenés carencia de sodio. Esa es la mala noticia. La buena es que si buscas sodio, atrás del sodio, vos le podés meter toda la tabla periódica. Metés el fósforo, el magnesio. En la provincia de Buenos Aires, a mí se me mueren miles de vacas todos los inviernos de tetania. Sé cómo armar una mezcla mineral para que no se me mueran, pero las vacas no comen la mezcla mineral porque no hay carencia de sodio. ¿Está bien? Entonces, tener carencia de sodio es fantástico, porque vos sabés que van a comer, entonces le pones el paquete tecnológico y el bicho va y se lo come. Entre 80 a 100 gramos por día y cubrís todos los requerimientos. Entonces, ¿qué es una carencia mineral? Una carencia mineral o vitamínica es un factor que limita la producción del sistema productivo entero. No deja aprovechar todo lo demás. Ni la energía, ni la proteína, ni la calidad del agua, ni la calidad, ni el impuesto que pagaste, ni la genética. Eso es una carencia mineral, no es una manifestación clínica rara. Eso es clínico, es viejo, ya no importa. El primer diagnóstico se hace mirando si hay comida. Si hay comida, hay riesgo de carencia. ¿Qué carencia? Anda a saber. Es una acá y otra en otra. Entonces, ese es el primer diagnóstico. ¿Cómo se hace el tratamiento? Se aplican minerales de libre consumo. Y después sí se saca muestra de sangre. Y se ve que no cubrimos con ese mineral. Van a ver que aunque apliquen el mejor paquete tecnológico, hay minerales que no son cubiertos. Por ejemplo, hay molibdeno, el cobre va a seguir bajo. Entonces, en ese momento aplicas un cobre inyectable. Y así se complementan nutrición oral con nutrición inyectable.
Así es como se debería hacer el diagnóstico y el control. Bien, para completar, carencia de potasio no existe, no se asusten con eso, no hay carencia de potasio, el potasio actúa como eso. Por eso en ese sentido la vaca no tiene problemas. Azufre, puede haber carencia, pero normalmente las aguas son una fuente importante de azufre, un azufre que nos sirve, es un azufre inorgánico. El azufre es importante para que la flora lo convierta en aminoácido azufrado, pero tengan cuidado que también en exceso puede provocar problemas. Arriba del 0,3% interfiere con el cobre, arriba del 0,4% provoca polioencefalomalacia. Entonces, de vuelta, es bueno poco, no es bueno el exceso. Después de todo esto, espero uno no haberlos cansado y haberles dejado claro el concepto de que más allá de un mineral u otro, en lo que tiene que ver con macromineral, que nos convocaba hoy, lo que importa es el equilibrio, ¿sí? Entonces, como conclusiones, las necesidades de vitaminas y minerales aumentan con el aporte de comida, paquete tecnológico. Con respecto a cada uno en particular, tengan cuidado con el calcio, tanto en lechería como en cría. El potasio está escondido atrás de las hipocalcemias. En el caso del fósforo, recuerden que es muy importante, hasta 7 a 8 gramos hay una respuesta lineal en fertilidad, en ganancia de peso. No llegamos a verlo, un día hablando exclusivamente de fósforo, lo revisamos. Y hay que aportarlo siempre por vía oral, nunca inyectable. Magnesio siempre alto, está atrás de los problemas, igual que el potasio. Cuidado con el diagnóstico de sodio, lo hacen solitos aportando sal. Pero recuerden que esto se cubre con paquete tecnológico. Gente, no los aburro más. Mil gracias por la atención. Dejo de compartir para poder verlos. Y obviamente quedo a disposición de cualquier preguntita si surge alguna. Bueno, excelente, Guillermo.